Hola chicos. Espero que estén muy bien, que estén pasando en casa su cuarentena y que pues en todas sus materias les esté yendo de lo mejor. Hoy vamos a ver el tema de viruela, una enfermedad ya erradicada. Sin embargo, es importante conocer acerca del virus y las características de la enfermedad. Es una enfermedad exantemática principalmente y bueno, vamos a comenzar. La viruela es una de las enfermedades más devastadoras que han existido en la historia de la humanidad. Ha sido capaz de alterar el curso de la historia, contribuyendo incluso al fin de algunas civilizaciones enteras. Esta enfermedad fue declarada por la Organización Mundial de la Salud como erradicada en el año de 1979, luego de un programa de vacunación bien desarrollado y que pues hasta la fecha ha sido el único capaz de erradicar una enfermedad. Estamos hablando de una enfermedad que era altamente contagiosa. El virus causante es conocido como el virus variola, que significa en latín moteado. Esto hace referencia a las características pápulas y pústulas que suelen aparecer en los afectados, en las personas que padecen la enfermedad. Como recuento histórico, pues se cree que la viruela se originó en la India o en Egipto hace aproximadamente unos 3000 años y que de aquí se extendió hasta Asia, África y Europa a través de todas estas rutas de comercio que existían, para que al final en el siglo XVI, en los años 1500, llegara a América. Ya recordarán por qué llegó hasta acá. Y bueno, pues como los indígenas no poseían una inmunidad natural al virus, se estima que el 90% de la población durante la conquista murió a causa de estas enfermedades infecciosas. La viruela, pues realmente fue el mayor enemigo del imperio azteca y aproximadamente 3 millones de ellos padecieron la enfermedad, fueron debilitados, perdieron población y pues todos sabemos el resultado, ¿no? La conquista española. Entonces, estamos hablando de un virus que pertenece a los Poxviridae. Estos Poxviridae se dividen en 5 géneros conocidos como ortopoxvirus, donde se encuentra el virus de la viruela, el virus vaccinia, que es de donde se obtiene la vacuna, la viruela de los simios. Luego tenemos a los parapoxvirus, donde se encuentra la pseudoviruela contagiosa, estomatitis papular bovina. Molusipoxvirus, donde se encuentra el virus del molusco contagioso. Los yatapoxvirus, dos enfermedades principales que sí suelen afectar al humano, pero son muy poco comunes. Y los avipoxvirus que causan viruela aviar. Ahora, los poxvirus se caracterizan por ser los virus más grandes y complejos que infectan al ser humano. La palabra pox significa pústula. Esto, pues, hace referencia a las características clínicas de la enfermedad. Y bueno, existen dos grandes grupos que se conocen como Cordopoxvirinae y Entomopoxvirinae, que básicamente divide a los virus en aquellos que infectan a mamíferos, vertebrados, y aquellos virus que no infectan a los vertebrados, es decir, que infectan insectos y algunos animales con exoesqueleto. Eh, las enfermedades más representativas causadas por virus de este género son la viruela, el ectema contagioso, el molusco contagioso, que recuerden que es una enfermedad de transmisión principalmente sexual, o relacionada más bien, viruela bovina y pseudoviruela bovina. Bueno, las características del género Poxvirus eh, son virus que contienen material genético de DNA, lineal y de doble cadena. Suelen tener una forma rectangular o ovoide. Esto en el ciclo viral lo vamos a ver con mayor especificidad. Llegan a medir de 250 a 370 nanómetros en total. Aquí está 100 por 200 por 300, porque recuerden que son pues moléculas que tienen un volumen.
Otra característica es que cuentan con todo lo necesario para replicar su DNA, incluyendo incluso un complejo RNA polimerasa dependiente de DNA. A diferencia de otros virus de DNA, es decir, de lineales de doble cadena Baltimore 1, su replicación se va a llevar a cabo en el citoplasma en todo el ciclo de replicación, todo va a ser en el citoplasma. Entonces aquí ven la forma de nuestros poxvirus. Este es el virus Vaccinia. Les comentaba hace un rato que es el virus de donde se obtiene pues la vacuna para la viruela. Y bueno, su estructura es compleja y generalmente no cumple con la simetría icosaédrica o helicoidal característica que tenemos en los virus, ¿no? La superficie externa presenta unas crestas, estas. Los virus cuentan con una membrana externa y una membrana interna que va a rodear el núcleo o al core. Y además cuenta con dos estructuras aquí que se conocen como cuerpos laterales. Sin embargo, su función pues aún es desconocida. Pero dense cuenta que aquí está toda la nucleocápside y aparte tiene envolturas alrededor, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el ciclo del virus? Pues aquí es interesante porque tenemos a la entrada, hay que tomar en cuenta que hay dos tipos fundamentales de moléculas infectivas. Tenemos para empezar a los viriones con envoltura externa, aquí señalado con el puntero, y los viriones maduros con envoltura interna. Estos, si se dan cuenta, esta tiene una capa extra rodeando a los cuerpos laterales y a la nucleocápside. Entonces, actualmente se desconoce incluso cuáles son los receptores específicos para estos virus. Sin embargo, hay propuestas. Y estas dos moléculas tienen la capacidad de infectar. Lo que sí se sabe es que los que tienen envoltura externa entran por fusión de membranas a la célula y los que tienen envoltura interna solamente van a entrar por endocitosis. Luego, el paso siguiente es la desencapsidación para la liberación del nucleoide viral. Entonces, aquí se libera material genético y genes de expresión temprana. Ahorita vamos a pasar a esto. Entonces, ¿qué pasa? El core va a comenzar un proceso de desensamblaje, sin embargo, no se va a destruir, no se va a liberar por completo, sino que se trata más de un aumento de la permeabilidad para que las exonucleasas que vienen dentro del virus puedan acceder a este y comenzar la fase de transcripción. Entonces, aquí en la fase 3, que es la fase de expresión y replicación, la vamos a dividir en 4 procesos principales. El primer proceso es la expresión de genes tempranos. Aquí lo tenemos. Vamos a quitar el cuadrito tantito. La expresión de genes tempranos, ¿sí? Se van a producir ARN mensajeros tempranos que pueden ser utilizados a los pocos minutos de la invasión, ya que, como les comentaba hace un rato, el virus cuenta con todo lo necesario para iniciar rápidamente pues, su replicación. El segundo paso es la replicación del DNA viral, que ocurre durante las primeras horas y se lleva a cabo en lugares conocidos como sitios o fábricas virales, ¿sí? O factorías virales. Aproximadamente por cada célula infectada se van a producir 1000 copias, pero solo la mitad se va a empaquetar. Es decir, solamente la mitad de estas 1000 copias va a resultar en viriones completos, viriones capaces de infectar. El tercer paso es la transcripción de ARN mensajeros intermedias para producir proteínas intermedias, ¿no? Esto va a provocar
que se codifiquen factores necesarios simplemente para la expresión de la cuarta fase, que es la transcripción de ARN mensajeros tardía. La mayor parte de las proteínas que van a ser traducidas vienen de los ARN mensajeros tardíos. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta aquí que los genes tardíos son los más abundantes. Y bueno, esos van a codificar para proteínas estructurales del virión, es decir, van a servir para empaquetar al material genético, además de que se van a producir a partir de estos las enzimas necesarias que va a necesitar el virus cuando vuelva a infectar a otra célula para poder expresar esos ARN mensajeros tempranos. Es decir, los ARN mensajeros tardíos van a transcribir para producir proteínas y enzimas necesarias para que estos ARN mensajeros tempranos dentro del siguiente ciclo replicativo puedan ser producidos. Y bueno, la cuarta fase del ciclo viral es la morfogénesis y la salida, es decir, la adquisición de la forma de las membranas y cómo va a salir cada virión de la célula. Entonces, como les comentaba hace un rato, hay dos formas infectivas de los viriones, la EBV y la IMV, es decir, los virus con envoltura externa y los virus maduros con envoltura interna. Su formación va a comenzar desde que se añaden las crestas membranosas, junto con el ADN y las proteínas del core, es decir, en el paso anterior que decíamos, cuando se empieza a ensamblar. Aquí va a comenzar, ¿sí? Cuando ya empieza el ensamblaje y se añade la membrana. Entonces, esto va a dar origen a una forma inmadura del virus, esta, que tiene forma esférica. Luego, lo que va a pasar con el core es que se va a condensar y va a hacer que los virus adquieran una forma más rectangular, es decir, una forma de ladrillo. Entonces, sabemos hasta acá que los virus inmaduros van a tener forma esférica, mientras que los virus maduros van a tener forma de ladrillo. Y bueno, una parte de estos viriones maduros, ya estamos en este paso, va a ser llevado por medio de los microtúbulos al aparato de Golgi. Aquí en el aparato de Golgi van a adquirir la membrana externa, pero recuerden que solo una parte de estos virus maduros van a ser llevados al aparato de Golgi. Una vez que adquieren la membrana externa, se convierten en EB, obviamente, ¿no? En viriones con envoltura externa. Por lo tanto, van a seguir por su camino por medio de los microtúbulos para ser exocitados, simplemente para la salida de estos. Entonces, ¿qué pasa con todos aquellos viriones que ya son maduros, pero que no llegaron al aparato de Golgi? Pues pasan a ser viriones maduros sin envoltura externa y tendrán que esperar a que la célula se lise para poder salir. Entonces, hay dos vías de entrada, dependiendo de la molécula del virión, del tipo de virión. Vamos a hacer un breve resumen. Tenemos dos tipos de entrada para los dos tipos de virus. El virus que tiene envoltura externa va a entrar por medio de endocitosis, de fusión de membranas, perdón. El virus que tiene una envoltura interna nada más que no cuenta con la externa, va a hacer la absorción por medio de endocitosis. La desencapsidación se va a llevar por medio de un aumento de la permeabilidad del core. La expresión y la replicación tiene 4 fases principales: la transcripción de ARN mensajeros tempranos, la replicación del DNA viral, la transcripción de ARN mensajeros intermedios y el último paso, la transcripción de ARN mensajeros tardíos. Posteriormente se da el ensamblaje durante la morfogénesis y aquí los viriones
Unos van a ser llevados al aparato de Golgi para convertirse en estos que tienen envoltura externa y para poder salir por exocitosis. Los viriones que no adquieren la envoltura externa, es decir, estos, van a salir de la célula por medio de lisis celular. Tendrán que esperar a que la célula se lise. Ahora, dentro de la patogenia, tenemos aquí que el virus entra por vía respiratoria, ya sea por una mucosa o por alguna solución de continuidad, para que después estos virus se reproduzcan localmente, es decir, en el área donde llegaron a infectar es el primer lugar donde se van a reproducir. Posteriormente van a pasar a los vasos linfáticos locales, que los van a diseminar y van a hacer que se provoque la primer viremia en la persona infectada, es decir, la viremia primaria. A partir de esta viremia primaria, los virus van a llegar al sistema retículo endotelial. Una vez que hayan llegado estos virus a los órganos que conforman el sistema retículo endotelial, se producirá una viremia secundaria, que casi siempre se acompaña de fiebre. Ahora, a partir de esta viremia secundaria, el órgano que suelen infectar más va a ser la piel, obviamente. Lo que pues provocará el exantema pustuloso, paporopustuloso característico. Como grupo, los ortopoxvirus, que es donde está la viruela, causan pues efectos sorprendentes en la función de la célula y conducen a que en lugar de que se estén produciendo proteínas celulares, se estén produciendo solamente proteínas virales, lo que va a causar modificaciones en la permeabilidad de la membrana celular, con la posible entrada de moléculas que provoquen un choque osmótico y pues la lisis de esta. En el citoplasma generalmente se suelen observar inclusiones, cuerpos de inclusión, los recordarán, eosinofílicos. Y en el caso de los cuerpos de inclusión de la viruela se conocen como cuerpos de Guarnieri, que son estos, ¿sí? Estas inclusiones, estas masas densas eosinofílicas. También dentro de las células infectadas se van a sintetizar proteínas virales como proteínas reguladoras del complemento o algunos otros factores que pueden interferir con la inducción o la producción o la liberación de citocinas que desencadenen respuestas inmunes. Por lo tanto, se van a inhabilitar algunas defensas del hospedador que son importantes para llegar a lograr un control inicial de la enfermedad. Entonces, dentro de las manifestaciones clínicas, vamos a tener primero un periodo de incubación. Es decir, una vez que haya entrado el virus, aproximadamente van a empezar de 10 a 14 días con un promedio de 100, con un promedio de 12 días para que se empiecen a presentar manifestaciones clínicas. ¿Cuáles son las primeras manifestaciones clínicas? Los pródromos. Por eso esto está encerrado en este cuadrito. Elevación de la temperatura. Se dice que la elevación de la temperatura suele ser leve, progresiva, escalonada, pero que puede llegar a cifras de hasta 39.5 grados, es decir, ser cifras bastante alarmantes. Pero no es tan común que lleguen hasta esas cifras. Síntomas comunes son el dolor de espalda, la cefalea, el vómito, síntomas generales, anorexia, adinamia, para que después de estos 14 días y después de los pródromos aparezca la erupción cutánea centrífuga característica de la enfermedad. ¿A qué me refiero con centrífuga? Que hace referencia a que las lesiones aparecen más en las mucosas de la boca, en la cara, en las extremidades, afecta palmas y plantas, y no es tan común o hay menos cantidad de lesiones en el tronco, estómago, espalda.
a diferencia de otras enfermedades que en lugar de ser centrífugas, son centrípetas, siendo al revés. Entonces, ¿cuál es la evolución de este exantema que aparece? Va a comenzar como una mácula. Recuerden que una mácula es una simple mancha. Van a ser rojizas, eritematosas. Van a evolucionar a pápulas rápidamente. Recuerden que una pápula es solamente una elevación de la piel con un contenido sólido. Aproximadamente 4 a 5 días de que apareció la mácula, estas pápulas se transforman en vesículas, es decir, en lugar de ser elevaciones con un contenido sólido, pasan a ser elevaciones con un contenido líquido, ceroso. Y más o menos en el día 7, estas lesiones pasan a ser pústulas, es decir, el contenido de va a ser pus. Para que al final, a los 14 días aproximadamente, pasen a ser costras. Lesiones de tipo costroso. Entonces, aquí tenemos varios ejemplos de lesiones. Aquí un exantema papular vesicular en un día 8. Estas lesiones en el día 14, umbilicadas. Y lesiones en el día 17 de un bebé en etapa de convalescencia. Cuando la viruela existía, cuando había varios casos, era común clasificar a los casos que no pertenecían o no cumplían con las características comunes de la viruela. Por lo tanto, se hace esta clasificación de 4 grupos. Hablamos de viruela común, caracterizada por la viremia, la fiebre, la postración y la erupción característica que vimos anteriormente. Es decir, la viruela común, que es más del 90% de los casos que se presentaban pertenecían a este grupo, es clínicamente lo que les acabo de mencionar en la diapositiva anterior. La viruela modificada que ocurre o ocurría en aquellas personas que estaban vacunadas. Se caracterizó porque había pródromos muy leves y las lesiones de la piel no cumplían con las características en cuanto a número, es decir, eran mucho menos lesiones, pero con la misma evolución, es decir, de exantema llegaban hasta la pústula y después a la costra, pero en menor cantidad, es decir, menos lesión. La viruela plana, que igual solamente un 5% de los casos se presentaba, producía erupciones localizadas, es decir, solo en una región de la piel, y pues era de predominio macular, por eso plana, ¿no? Porque no tenía elevación. Y la viruela hemorrágica, que era en el menos de un 1% de los casos que se presentaban, se caracterizaba porque además de producir las lesiones, se producía hemorragia también cutánea y mucosas, principalmente la mucosa oral y la mucosa conjuntival. Y generalmente los pacientes que padecían viruela hemorrágica llegaban a fallecer en una semana. Entonces, en cuanto al diagnóstico, podemos decir que durante la época en la que había la enfermedad, era una enfermedad clínicamente distinguible. Sin embargo, actualmente en la práctica médica, artículos mencionan que sería muy difícil que un médico de primer contacto lograra identificar la enfermedad en sus primeras fases, es decir, cuando es mácula-pápula, porque tenemos dentro de las enfermedades exantemáticas muchas que podrían ser confundidas y dado que la enfermedad está erradicada, un brote sería pues nada pensado en la actualidad, por lo que múltiples casos serían no diagnosticados y la enfermedad se diseminaría. Sin embargo, en su tiempo no era necesario utilizar otros métodos. Actualmente, pues sí se puede recurrir a la PCR, la microscopía electrónica, pero no es necesario, ¿no? Además de que la enfermedad pues no está. Simplemente con la clínica se podía distinguir. Las múltiples enfermedades exantemáticas que le comentaba hace un rato
pueden llegar a causar confusión además en el diagnóstico. Por ejemplo, en el caso de una varicela grave, y recuerden que la varicela es causada por el virus varicela zoster, en lugar de afectar de forma centrífuga, afecta de forma centrípeta. Y generalmente la varicela siempre va a respetar a las palmas y plantas. Entonces, en cuanto al tratamiento de la enfermedad, pues actualmente no hay una cura para la enfermedad, pero pues tampoco es como que urja una cura para la enfermedad o para el tratamiento del virus variola. Sin embargo, eh, lo que se recomienda es el tratamiento de los síntomas de la enfermedad, es decir, la temperatura, el prurito, la eliminación y la conservación de las lesiones del rash. Y en el caso de que estuviera sobreinfectadas las lesiones con bacterias, se optaría por un tratamiento de tipo antibiótico, ya dependiendo de la posible etiología bacteriana. Ahora, hay estudios que siguen trabajando con poxvirus, buscando pues una cura en el caso de que hubiera un brote de viruela o de que el virus se utilizara como arma biológica, que es algo que vamos a tocar más adelante. Y bueno, ¿qué se ha reportado en este artículo que les pongo aquí en la fuente? Habla de que el brincidofovir y el tecovirimat son alternativas efectivas para el tratamiento del virus in vitro. Sin embargo, no se ha probado clínicamente, no ha entrado nunca en fase clínica, porque pues la enfermedad no está presente. Entonces, tomen en cuenta que el tratamiento va dirigido al manejo de de los síntomas y que estos fármacos, estos antivirales, serían utilizados en el tratamiento de enfermedad grave. En cuanto a la vacunación, en aquel momento se utilizaron varios virus, poxvirus, para la formación de métodos para erradicar la enfermedad. Entonces, el principal virus que se utilizó, el más común, el más representativo, y el que se utilizó en nuestra área fue el virus vaccinia, que es igual parte de los ortopoxvirus y que la vacuna se compone de virus atenuados de estos. La vacuna se aplica de forma intramuscular o se aplica de forma intramuscular en el músculo deltoides y el tríceps. Lo que se hacía es que se utilizaba una aguja especializada y se inoculaba varias veces hasta que el paciente sangrara. Era un tipo de aguja que retenía una cierta cantidad de virus atenuados en la punta, casi en el bisel. Entonces lo que se hacía era inocular varias veces hasta que sangrara y esto confirmaría pues la aplicación de la vacuna. Y bueno, aparecía una costra, dejaba una cicatriz, perdón, dejaba una cicatriz. Sin embargo, no era sinónimo de que la vacuna hubiera tenido efecto o hubiera sido bien aplicada, porque pues podía ser confundida con una sobreinfección, o sea, una cicatriz por una sobreinfección, o por la cicatriz de la vacuna de Calmet-Guillain. Recuerden que es el Bacillus, la vacuna para las complicaciones de la tuberculosis. Entonces, actualmente la vacuna contra la viruela es una de las vacunas que más efectos adversos ha demostrado y solamente se recomienda su uso en personal de laboratorio que trabaje específicamente con este tipo de virus o personal de riesgo que sea de transporte, por ejemplo, de este tipo de virus, ¿no?
Sin embargo, aunque el virus viruela ha sido erradicado, pues todavía se mantiene un banco, ¿no?, de especies, y además los poxvirus siguen siendo utilizados de diferentes formas, gracias a que tienen una gran capacidad de, pues, incorporar material genético de otras especies. Material genético de otras especies de forma estable, por lo que básicamente son virus que pueden ser tratados, además de que su estructura molecular le permite vivir mucho tiempo o permanecer mucho tiempo en ambientes adversos. Entonces, podemos decir que las aplicaciones actualmente de estos virus se pueden considerar dentro de tres áreas. El propio estudio de los poxvirus, porque además de que hay muchísimos poxvirus, pues todavía desconocemos los receptores específicos, la patogenia, la respuesta inmunitaria específica. Entonces se utilizan para el estudio de ellos mismos. Para la expresión o caracterización de proteínas en eucariotas, es decir, para inducir o modificar la expresión proteica de algunas células, y también se utiliza como vacuna viva o como vector vacunal. Entonces, aquí vamos a hablar, o les voy a mencionar, a un virus que se conoce como virus modificado de Ankara, que junto con el virus, o sea, virus atenuado de la cepa de Copenhagen, son poxvirus que se están proponiendo como modelos de vectores vacunales para el desarrollo de vacunas contra el virus del VIH. Entonces, si se dan cuenta, es importante tomar a todos los virus, no por el hecho de que la enfermedad se haya erradicado, quiere decir que ellos ya no están siendo utilizados. Y así como los poxvirus, muchos otros agentes biológicos tienen diferentes usos, no solamente como agentes patógenos o como armas biológicas, que algunos virus como este tienen potencial de ser armas biológicas, pero también se les puede dar un mejor uso y aplicar el conocimiento dentro de ellos para encontrar nuevos tratamientos, nuevas formas de diagnosticar y, pues en este caso, como les comentaba hace un rato, nuevas formas de vacunar. Entonces, hasta aquí la clase de viruela. Realmente no hay mucho que hablar de tratamiento, de diagnóstico, porque afortunadamente la enfermedad se encuentra erradicada. Entonces, hasta aquí los veo y espero que no hayan quedado muchas dudas.